¿Qué pasaría si unos magnates del petróleo decidieran manipular el mercado de la plata, comprando la mayor cantidad posible de plata física? ¿Y si os dijera que eso ya ha ocurrido y que llevó el precio de la plata a multiplicarse por 25? Hoy vamos a hablar de la historia de los hermanos Hunt, una historia apasionante para todos a los que nos gusta la plata. Así que quedaros hasta el final porque este vídeo merece la pena. Vamos con la historia de tres hermanos, magnates del petróleo, que decidieron invertir en plata en la década de 1970. Tres hermanos, aunque los principales de la historia son dos. Su objetivo no era otro que arrinconar el mercado de la plata y controlarla. Pero, ¿quiénes eran los hermanos Hunt? ¿Y qué los llevó a invertir en plata? Los hermanos Hunt eran tres hijos de H. L. Hunt, un magnate del petróleo, que llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos. Tenían más hermanos, pero los que nos interesan son estos tres. Nelson Bunker Hunt era el mayor de los hermanos y era un inversor muy activo. En 1966 llegó a ser el hombre más rico del mundo, gracias a sus inversiones en petróleo. William Herbert Hunt era el segundo hermano, un empresario y financiero que fundó la Hunt Oil Company. Y Lamar Hunt era el tercer hermano, un empresario y filántropo que fundó la American Football League, que os sonará, la liga de fútbol americana, y los Kansas City Chiefs. ¿Y qué llevó a estos tres hermanos del mundo del petróleo a invertir en plata? Hay que tener un poco en cuenta el contexto. El mayor de los hermanos fue el dueño de los primeros grandes pozos de petróleo que se descubrieron en Libia, y en el año 1973 Gaddafi nacionalizó los pozos de petróleo. Eso le llevó a desconfiar mucho de los gobiernos y de sus decisiones, incluido su propio gobierno de Estados Unidos. Comenzaron también a desconfiar de la impresión de dinero y de la política monetaria, que gracias a la inflación iba erosionando el poder adquisitivo. Así que miraron hacia la plata. Los hermanos Hunt creían que el precio de la plata estaba muy deprimido y consideraban que iba a aumentar en el futuro. Entre otras cosas por la creciente demanda de plata por parte de los países industrializados para la fabricación de productos electrónicos y la creciente escasez de plata debido a la disminución de las reservas mundiales. Así que los hermanos Hunt decidieron aprovechar esta oportunidad para comprar grandes cantidades de plata, con la idea no solo de que era un activo que podía subir fuertemente de precio, sino que era un mercado pequeño y que con su fortuna y audacia podrían conseguir arrinconar el mercado, es decir, tener tanta plata que tendrían poder de fijación de precios. Comenzaron a comprar plata en 1973, cuando el precio era inferior a los $2 la onza. En los siguientes años continuaron comprando plata, tanto en forma física como en futuros. En 1974 es cuando comienzan a comprar futuros de plata, futuros que alcanzaban ya los 55 millones de onzas, el 9% de la plata de todo el mundo. Normalmente los contratos de futuros no se llevan a vencimiento. Antes del vencimiento se cierran y se asume la ganancia o pérdida, pero la plata o el subyacente que sea, en la mayoría de los casos no se solicita. Ellos sí pidieron que les entregasen esos 55 millones de onzas de plata, que fueron llevadas a Suiza en aviones entre grandes medidas de seguridad. Además de su inmensa fortuna, los hermanos Hunt tenían una relación muy estrecha con otros magnates del petróleo, tanto estadounidenses como saudíes. En 1979, los hermanos Hunt se asociaron con el príncipe heredero saudí, Fahd bin Abdulaziz, al que convencieron para comprar plata. Esta asociación con el príncipe heredero saudí fue un intento de los hermanos Hunt de aumentar su control sobre el mercado de la plata, no contentos con todo el poder que ellos solos ya tenían. Así que en 1979, el pool de plata que habían creado con los saudíes controlaba más de 200 millones de onzas de plata, lo que representaba una quinta parte del suministro mundial, una cantidad que superaba la producción anual de los 4 mayores productores del mundo. Iban comprando contratos de futuros y solicitando la entrega. Además, ellos mismos hicieron que se corriera la voz sobre su posición, con lo cual los inversores intentaban subirse al carro, comprando plata y disparando así su precio. Pasó de 8 a $16 a finales de 1979. En aquel momento, si la mayoría de inversores decidían, como hacían los hermanos Hunt, recibir la plata físicamente, no habría suficiente metal para cubrir las entregas, y esta escasez de oferta física disparó aún más los precios. Estando manifiesta esa escasez de plata provocada por ellos mismos, porque ellos tenían acaparada una gran parte, los Hunt decidieron que iban a por todo. Bunker Hunt adquirió futuros para comprar otros 32 millones de onzas por más de 500 millones de dólares. En ese momento es cuando se estimó que los Hunt y sus amigos saudíes, o sea el pool de la plata, llegaron a controlar el 77% de toda la plata que estaba en manos privadas, nada menos que el 77% de toda la plata. Los precios se dispararon y el 17 de enero de 1980 llegaron a rebasar los $50. Los Hunt tenían la plata bajo su control, su absoluto control.
La mismísima joyería Tiffany's decía que era inconcebible que alguien acumulase tantos millones de dólares en plata, lo que encarecía artificialmente el precio que los clientes tenían que pagar por las joyas fabricadas en este metal. Y no solo fue Tiffany's, los problemas también afectaron a empresas como Kodak o grandes productoras de cine, ya que la plata era clave para la fabricación de los rollos de película. Y así es como se llega a lo que se conoce como el Jueves de Plata. El regulador norteamericano, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, decide intervenir y cambiar las reglas. Lo que hicieron fue limitar las compras de plata, incrementando las exigencias colaterales para comprar futuros. Es decir, alguna vez lo he comentado cuando hablamos de futuros. Cuando compras contratos de futuros, tú puedes estar operando, por poner un ejemplo, por $100.000, pero solo tienes que aportar como garantía un porcentaje. Por ello estás invirtiendo de forma apalancada. Multiplicas la capacidad de compra de tu dinero por el múltiplo que te permitan apalancarte. Entonces el regulador en ese momento aumenta las exigencias de garantías y a la vez que aumenta las exigencias de garantías, la Reserva Federal aumenta los tipos de interés, con lo cual ahogan a los hermanos Hunt, que habían hecho la mayor parte de las compras a crédito. El precio de la plata entró en caída libre. Uno de los brokers con los que trabajaban los Hunt se vio obligado a vender plata de forma desesperada para poder cubrir los margin calls, las llamadas de margen, el dinero necesario para respaldar las posiciones apalancadas cuando hay caídas. Fue el jueves 27 de marzo de 1980, que pasaría a la historia como el Jueves de la Plata, un día en el que la onza de plata cayó por debajo de los $11, tras desplomarse un 78% en 10 semanas. Los hermanos Hunt se vieron por tanto obligados a vender su participación a medida que el precio de la plata colapsaba. Si no hubieran tenido abiertas posiciones a crédito, podían haber aguantado con la plata en su poder y daba igual a cuánto caiga, como nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos la plata y nos da igual si cae. Pero al estar a crédito, en esas caídas ellos necesitaban vender para aportar las garantías del margen. Por lo tanto, la plata cae, ellos venden y cae más todavía, ¿no? Entonces es la ruina. Esto provocó una pérdida brutal para los hermanos Hunt, que se vieron obligados a pedir prestado dinero a los saudíes para poder cubrir sus pérdidas. Petición que ya no fue aceptada por los saudíes, que lógicamente ya tendrían detrás al gobierno de Estados Unidos, el príncipe saudí. Y pese al hundimiento del precio, los Hunt aún tenían que hacer frente a los contratos de futuros, muchos firmados por más de $50 la onza, que sumaban un valor superior a los 1.700 millones de dólares. Se convirtieron de la noche a la mañana en los mayores deudores de la historia financiera hasta aquel momento. La banca les concedió un crédito de 1.100 millones para que hicieran frente a parte de esa deuda, para evitar un mal mayor en el ecosistema financiero. Y a la vez que se les concedió ese crédito de 1.100 millones de dólares, los Hunt tuvieron que declararse personalmente en bancarrota. Además, hubo un juicio y fueron condenados por manipulación del mercado con cárcel y grandes multas. La relación de los hermanos Hunt con los magnates del petróleo saudíes se deterioró bastante. En 1982 los hermanos Hunt demandaron incluso a los saudíes por la pérdida de su inversión en plata. El caso se resolvió fuera de los tribunales en 1985, con los saudíes pagando a los hermanos Hunt una indemnización de $100 millones. Este caso generó cambios regulatorios muy importantes en el tema de los futuros y las materias primas que llegan hasta el día de hoy. El gobierno promulgó una ley que prohíbe la manipulación del mercado de materias primas, una ley que hace ilegal que una persona o empresa compre o venda grandes cantidades de materias primas con el fin de manipular los precios. El gobierno estableció también una nueva agencia regulatoria, la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC, para supervisar el mercado de futuros de materias primas. La CFTC tiene la autoridad para investigar y tomar medidas contra cualquier persona o empresa que manipule aparentemente el mercado de futuros. También establecieron límites a la cantidad de futuros de materias primas que puede tener una persona o empresa. Estos límites están diseñados para evitar que un grupo de individuos o empresas puedan adquirir el control excesivo sobre un mercado. En cuanto al juicio, el juicio de los hermanos Hunt se celebró en el Distrito Sur de Nueva York en 1982. Los hermanos Hunt fueron acusados de manipular el mercado de la plata en 1980. El juicio duró 6 meses y fue muy publicitado. Los hermanos Hunt fueron representados por un equipo de abogados de renombre, pero aún así el gobierno presentó pruebas que demostraban que los hermanos Hunt habían comprado grandes cantidades de plata a través de intermediarios para ocultar sus compras y aumentar así el precio de la plata de forma artificial. Ellos negaron las acusaciones y argumentaron que sus compras de plata eran simplemente una inversión, sin conspiración alguna para manipular el precio. Fueron acusados de 4 cargos de conspiración para manipular el mercado de la plata, y el jurado encontró a los hermanos Hunt culpables de todos los cargos. Nelson Hunt fue condenado a 3 años de prisión y a una multa de $10 millones,
y Bunker Hunt fue condenado a 2 años de prisión y multa de $5 millones. Apelaron el veredicto, pero la apelación fue rechazada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1983. El juicio a los hermanos Hunt fue un evento muy importante en la historia financiera y económica. Demostró que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a tomar medidas enérgicas contra la manipulación del mercado, de cualquier mercado, las medidas que fueran necesarias, incluyendo cambios regulatorios, el uso de la Reserva Federal, lo que fuera. Y me atrevo a aventurar incluso que presionara a los saudíes para que incluso incumplieran sus acuerdos con los hermanos Hunt, a pesar de que luego tuvieran que pagarles, ¿no? Para unos los hermanos Hunt fueron héroes y para otros villanos. Seguro que nada es blanco o negro, ¿no? Son personalidades con luces y sombras en las que, bueno, pues todo héroe tiene también partes de villano y todo villano tiene también partes de héroe. En cualquier caso, es una cuestión interesante para saber cómo se desarrolla todo el mercado de las materias primas. Conviene recordar que desde que en 1980 superó los $50 por onza, no lo ha vuelto a hacer. Se acercó en 2011 con un máximo de $49,79 aproximadamente y luego nuevamente el colapso. Fijaros también que los $50 de 1980, si los contamos con la inflación, serían hoy unos $250. Pero ese punto de $50 nominales, sin contar ya la inflación, $50 nominales parece un nivel maldito. En 2011, como os decía, con toda la subida de la plata, en cuanto se acercó a $50, colapsó. Y hoy, 43 años después de aquellos $50 a los que llevaron la cotización los hermanos Hunt, la onza de plata está a $23. Bueno, ¿qué os parece la historia de los hermanos Hunt? ¿Superaremos los $50 algún día? Espero vuestros comentarios y nos vemos.